Continuamos con resumen matinal y vamos a conversar con el buen amigo, el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, amigo de la casa. Héctor, buenos días, bienvenido a resumen matinal. Muy buenos días, gracias por la invitación, hermano. Un placer estar con ustedes aquí tan temprano en la mañana. Y lo más interesante de todo este proceso es que yo sé que ustedes creen que hablemos de marihuana medicinal. No, al principio. Pero no, ese no es el tema. Exacto, lo que te iba a decir, yo no sé de eso. No, eso no es el tema. Pero usted como infectólogo quizás ya ha visto casos de personas que han hecho uso abusivo de esto. Eso sería breve, nada más para edificar a la gente. Médicamente, ¿esto favorece o daña al ser humano? Mira, el problema es que ocurre exactamente lo mismo con el alcohol. Cuando tú evalúas, el alcohol es una droga permitida, es una droga social. Y el problema no es el consumo de alcohol en sí, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud lo ha asociado a un incremento de mortalidad hasta de 2.1 millones de personas por año asociado a la ingesta de alcohol. Pero ¿qué ocurre? El problema es qué tú haces bajo los efectos de la marihuana. Sabemos que existen marihuanas con diferentes gradaciones del compuesto psicoactivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una marihuana que tiene una concentración muy alta de la sustancia activa y tú te vas a manejar, ¿qué va a ocurrir? Puedes tener un accidente, lo mismo que ocurre cuando tú tomas alcohol. Fíjate que existen diferentes lugares donde te permiten tomarte una cerveza. Hay algunos donde la tolerancia es cero. Más que nada es una discusión de qué se permitiría y qué no se permitiría si tú consumes alguna de estas sustancias. Reconocer, repito, que es lo mismo que ocurre con el alcohol. Tú te puedes tomar una copita de vino, te puedes tomar quizás una copa de sidra y no es lo mismo que tú te sientas a tomarte una botella de whisky. O sea que estamos frente a un proceso, repito, que hay que hacer una discusión para ver qué se permite o no. Que la marihuana se ha utilizado en algunos espacios para disminuir el dolor de las personas que tienen procesos, por ejemplo, como son neoplasias. En algunos casos se ha utilizado como tratamiento de personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico. Es cierto. El problema, vuelvo y comento, es que hay que ver cuál es el uso que se le va a dar en cada una de las sociedades, en cada uno de los espacios. Que creo que esa es la discusión real sobre un evento que uno tiene que reconocer que la gente habla de eso en la calle como que están comiendo un caramelo, porque esa es la realidad. O sea, el asunto llegó tan al extremo que en la campaña algunos mozalbetes dijeron, bueno, si aprueban tal cosa, yo voy a votar por fulano. Es decir, ese manejo que usted está hablando, no de como si estuviésemos hablando de un partido de Águila y Licey, no, en serie semifinal. Es lo que estamos diciendo, y en algunos lugares hasta se ha llegado a pensar que deben existir puntos de tolerancia, como ocurren en otros países. Sí. Donde hay lugares, por ejemplo, usted va a Río, en Río de Janeiro, usted ve que en la playa hay un grupo de personas que están surfeando, y esa área se considera de tolerancia, donde las personas le permiten consumir cualquier cosa, la policía no se acerca, se hace de la vista corta. Doctor, ahora está celebrando la Eurocopa en Alemania, que es la sede central, y el partido de Suiza y Alemania. Incluso yo subí a mi cuenta de X. En la venta de la cerveza también habían unos hilos ahí de cocaína, y como si nada, decir, como si dame un chicle y seguimos para adelante. Pero bueno, vamos a hablar un poco de su especialidad, doctor. Hay un incremento notable en el contagio de la COVID-19. ¿A qué se debe esto? Miren, este proceso ya lo habíamos explicado en otras ocasiones en nuestras redes sociales de la siguiente manera. ¿Qué está ocurriendo con el coronavirus? El coronavirus es un virus que no ha desaparecido. El hecho de que tuvimos alrededor de 3 meses con una positividad por debajo del 1%, le hizo entender a las personas que el coronavirus había desaparecido. Sin embargo, se dijo desde el inicio, el coronavirus se iba a convertir en una endemia, en una enfermedad que iba a estar presente y que cada cierto tiempo íbamos a tener casos. ¿Qué ocurrió? Que pasamos de una subvariante que en los meses de diciembre, enero, infectó muchas personas en el país, afectó a los susceptibles, las personas desarrollaron anticuerpos, nos curamos, pasó ese proceso. ¿Pero qué pasó? En los 4 meses posteriores, 3 a 4 meses, surge una subvariante nueva de ese coronavirus, el cual la hace vamos a decir la del año, ¿no? Como los vehículos. Exacto. Aparece una subvariante mucho más contagiosa, aparece una subvariante que no teníamos defensas, no teníamos capacidad de protegernos. Entonces, esa subvariante comienza a afectar a las personas susceptibles, y es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué pasa? Que sabemos que la protección del coronavirus, cuando te da coronavirus, tú puedes durar alrededor de 4 meses con defensas contra todos los coronavirus.
y es muy poco probable que te dé de nuevo ¿Y coronavirus. contra la influenza o la gripe, doctor? No, depende, porque eso Ok, es diferente. sí. Pero contra coronavirus se sabe que los anticuerpos Sí. suben, duran un tiempito, posteriormente bajan. Y generalmente, transcurrido de 4 a 6 meses, casi nadie tiene defensa contra coronavirus. Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva subvariante hace mutaciones en su estructura que permite infectar a personas que también han padecido infección por coronavirus en el pasado. Es una subvariante mucho más contagiosa, se llama KP2, y esa subvariante, ¿qué pasa? En los Estados Unidos de repente se convierte en la dominante, y el 38%, o sea, casi el 40% de todo el que se infecta nuevo de coronavirus, lo hace con esa subvariante. Sabemos que tenemos un flujo constante de personas de los Estados Unidos al país, y simplemente eso es que llegue alguien con ese proceso. ¿Y cuál es el nivel de mortalidad en esta ocasión, Miren, doctor? Que es importante sí. esa parte, porque como usted ha dicho que el coronavirus vino para convivir con nosotros, Claro. en esta ocasión, ¿qué está representando? Mire, los antivacunas han creado una campaña para decir, primero, que el coronavirus no existe. Es lo primero. Y cualquier persona que pueda entrar a nuestras redes sociales, en la última publicación que tenemos ahí donde hablamos de vacunas, lo primero que dicen es que el coronavirus no existe. Y es una locura decir que el coronavirus no existe cuando hay casi 8 millones de personas que murieron de coronavirus. Yo siempre le pregunto, entonces, ¿de qué se murieron esas personas? Entonces, ¿cuál es la otra parte que observamos? La otra parte que uno observa en cuanto a lo que es el coronavirus en sí y la mortalidad es que en todas partes del mundo lo que ha ocurrido es que la edad en la cual las personas se complican ha aumentado. Anteriormente, cualquier persona de más de 60 años que padecía coronavirus tenía probabilidad de complicarse. Hoy en día, esas edades de manera paulatina han ido aumentando y en muchos países se reporta que para complicarse de coronavirus, las personas deben tener mínimo 70. Entonces, en este momento, si usted me pregunta, yo trabajo en la UCE, que es un centro donde se hospitalizan personas con coronavirus. ¿Qué ocurre? Las personas que hemos hospitalizado son personas casi todas mayores de 70 años con alguna otra condición mórbida. Por ejemplo, tuvimos que ingresar 2 pacientes que tenían cáncer activos en quimioterapia, porque ustedes saben que esa persona no coronavirus, cualquier cosa que le dé puede producir algún grado de descompensación. Sí, porque tiene su defensa muy baja. Exactamente, hablamos justamente de un proceso debilitante como es el cáncer, más la terapia propia para la patología hace que el sistema inmunológico disminuya y cualquier cosa puede matar a esa persona. Aquí lo dicen, ese atado de una gripecita se muere. Y el coronavirus, si bien es cierto, en población joven no se asocia a grandes complicaciones, la realidad es que existe todavía un nicho, un grupo de personas las cuales tienen riesgo de presentar formas graves y es lo que las personas han olvidado. Y lo han olvidado tanto que hay personas que dicen yo tengo gripe, aún a sabiendas de que hay un cuadro de coronavirus, que van a ir a la oficina, que hay un señor que tiene 75 años que trabaja allá, como quiera van y entran a la oficina de ese ¿Hay señor. irresponsabilidad de parte de la gente? Claro que sí, pero no es irresponsabilidad, es lo que ha ocurrido por ejemplo con las ITS, que ya nadie se muere de VIH. Sí. Entonces justamente las ITS han sido presa del éxito del tratamiento. Sí, Entonces, del avance de la medicina. Claro, entonces la gente le tenía miedo era al VIH. Ya la gente no se muere de VIH. Un hombre que tiene 55, 56 años que está realizado, se consigue una novia de 30 y pico y dice, bueno, me pega VIH, no importa, porque con el tratamiento me voy a morir igualito que si no tuviera VIH. Ahí está Maggie Johnson, por ejemplo. Es lo que dice. te estoy diciendo, diagnosticada en el 1992. Entonces ocurre más o menos lo mismo. Las personas le han perdido realmente y cuando usted le pregunta a la gente, no, que él tiene coronavirus, no, eso es como una gripecita. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos una franja de la población que todavía en este momento tiene un estrés postraumático. Por el COVID. Claro, hay personas que dicen, a mi mamá le dio coronavirus, o yo tengo coronavirus, fulanito tiene coronavirus, Sí. e inmediatamente tienen un sobresalto, se espantan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todavía tienen en su memoria Muy fresco. ese 2020, ese 2021 en el cual las personas se hospitalizaban y tú no sabías si la persona iba a salir o no del centro médico. Entonces la realidad, salud, la realidad es que eso ocurre. No es cuestión de irresponsabilidad, es cuestión de que las personas se están adecuando. Sobre la influenza, Sí. que usted decía. El problema es que en este momento está circulando un tipo de influenza que es H3N2. El Ministerio de Salud Pública lo dijo, está circulando influenza A, H3N2. Cuando usted le da influenza H3N2, usted queda protegido para toda la vida.
contra influenza, H3N2 independiente de que después de un año sus defensas pueden bajar, que después que usted llega a cierta edad su sistema inmunológico se agota, igual que se agotan nuestros músculos, y usted pudiera padecer el proceso. Y Sin embargo, los síntomas, porque es bueno, la gente llama gripe a todo, ¿no? Y la gripe que anda le pone Claro. su apellido. ¿Cuáles son los síntomas para que una gente pueda, tal vez, antes de ir al médico, tener la presunción de que tiene ese tipo de mire, influencia? es muy difícil poder separar uno y otro, pero Sí. lo que sí observamos, repito, eso es algo completamente observacional, es que las personas que hacen influenza tienden a presentar elevación de la temperatura corporal, o sea, fiebre mucho más alta que los pacientitos con coronavirus. Las personas con influenza que padecieron el proceso lo pueden decir, muchos lo dicen, doctor, esta es la peor gripe que me ha dado. Me dio 40 de temperatura, tengo un dolor en el cuerpo terrible, tengo 3 días que no me puedo parar de una cama. Y es algo que es preocupante porque la influenza tiene vacuna. El Ministerio de Salud Pública el año pasado creo que compró la mayor cantidad de dosis de vacuna contra influenza jamás vista. Creo que compró 700,000 dosis, recordando que es una sola dosis que se aplica generalmente. Y el problema es que la gente no se la estaba aplicando. Una vacuna que es gratuita, que cuesta 2.500 pesos, que tiene una protección similar a la vacuna que uno compra a nivel privado, porque la realidad es que no existe diferencia entre la vacuna que aplica el gobierno y la vacuna que se aplica a nivel privado. Y como quiera las personas no iban. El ministerio tuvo que hacer jornadas en diferentes sitios, ofertarlas para que las personas se las puedan aplicar. Y el problema era lo que yo le decía. Imaginemos que usted no califica, por ejemplo, él no califica para aplicarse la vacuna. No tiene 65 años para que el gobierno se la aplique de manera gratuita. No es diabético, no tiene una enfermedad debilitante. A él no le toca, él tiene que comprarla. A nivel privado esa vacuna cuesta como 2.000, 2.500 pesos. Pero el tratamiento cuesta 3.000. Entonces yo le digo a la gente, Claro. ponte la vacuna, Cómprala. cómprala y sal de eso. Claro. Y es una vacuna al año. Entonces, ¿qué ocurre? Los antivacunas verán este video, verán este programa, me van a acabar como quiera. Ahí está, promoviendo la vacuna. Señores, justamente salió un trabajo en el periódico digital BBC, bbc.mundo. Ese es el periódico digital de la BBC Exacto. de Londres, que es un... En español. En sí, español. es un medio estatal muy acreditado. Perfecto. Ese medio tiene un artículo publicado antes de ayer, donde demuestra que las vacunas han salvado en un periodo de 50 años 152 millones de vidas. Eso da un promedio de 3 millones de personas que no mueren cada año por el simple hecho de las vacunas. Y lo hemos dicho, existen 3 intervenciones que han hecho que la vida del ser humano se prolongue. Mucha gente no sabe que en el 1900 las expectativas de vida en el mundo eran 40 años. Y uno simplemente relaja. Yo estaba relajando ayer o antes de ayer con alguien que decía, miren la diferencia de un señor de 75 años hoy y un señor de 75 años hace 10 años. Una mujer de 50 años hace 10 años era una persona con una batola larga, con una chancleta de cuadrito. Y unos rolos. Unos rolos tirados, y ella lo decía, yo estoy pensionada de la cintura para abajo, yo estoy para cuidar a los nietos. Sí. Me doy a entender, ya era una gente Jennifer que lo López tiene 54 y parece una muchacha. que lo que estaba esperando era morirse, pero no eso. Tú miras hoy en día ese cambio que ha dado. Pero, doctor, incluso eso que usted señala es tan real, y decirle a usted que conversamos con el doctor Héctor Balcácer, eso que usted dice es tan real, que para las políticas públicas de pensión en el mundo, el hecho de que el ser humano esté viviendo mucho más y con mucho nivel, incluso ya hay toda una conformación de la tercera edad, qué hacer, porque anteriormente una gente de 60 años se iba a su casa a hacer nada, ahora es que hay que, después de la pensión, ¿qué va a hacer? Porque está en plenitud de condiciones y se debe a la ciencia y en gran medida a las vacunas. No a la ciencia, se debe a 3 cosas específicamente, eso está bien descrito. A las vacunas, a los antibióticos y la correcta manipulación de los alimentos, donde se incluye hervir el agua, los alimentos cocidos. Sí. Ese tipo de procesos ha llevado a que las expectativas de vida del ser humano suban. Estamos hablando de que en 1900 eran 40 años. Hoy en día en los países desarrollados son más de 77 años. República Dominicana, que tiene bajos ingresos, tiene un nivel de vida de 70 años. 72 en los hombres. En los Y hombres. casi 77 en las mujeres. La mujer, o sea que hemos elevado, hemos mejorado las condiciones de vida. Exacto. Y no la somos un país del diferencia primer entre mundo. hombre y mujer se debe a cuestiones muy... No, lo que pasa muy es que reales el de hombre muere convivencia. de infarto. Sí. Porque tiene corazón. Entonces.
muere de pique. Es un chiste para que no vayan, no. Sí, un chiste Sí, interno que sí. después dicen que... que las mujeres no lo tienen. Doctor, Sí, sí. En México hace unos días, un granjero murió por gripe, supuestamente en principio se dijo que era gripe aviar. No, fue gripe aviar, no supuestamente. No, luego se dijo que habían, lo que usted señaló, Comorbilidades. que había unas condiciones Que no las especificaron. que no la especificaron, pero que eran muy, diríamos, muy duras desde el punto de vista médico, y que esta gripe aviar, pues habían encontrado un caldo de cultivo, y el propio director de la OMS, nos vamos a alarmar, y entonces se recogió la primera información. Ok, miren, hay que colocar en contexto primero que nada al público de Matinal. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a iniciar. Existe en este momento un brote a nivel mundial de un tipo de influenza A también, que se llama H5N2. Entonces, esa H5N2, fíjense que aquí está circulando H3N2, lo que pasa es que esas son proteínas que forman parte del virus de la influenza. Hay 18H y hay 11A. O sea, usted pudiera tener un virus de la influenza que sea H17N10. Pero ¿qué ocurre? Tenemos en este momento un virus de la influenza que está propagándose en aves domésticas que se llama H5N2. Era una gripe, un tipo de influenza que se pensaba que no se podía transmitir desde los animales al hombre. Ya han ocurrido varios casos de transmisión, desde las aves al ser humano. Después de ahí se dice, no, pero que la transmisión entre seres humanos es muy difícil. Es cierto, es muy difícil, casi imposible. Pero que si se infecta el ser humano, la mortalidad es ninguna. Se muere uno en México, entonces inmediatamente se despiertan las alarmas. ¿Qué ocurre? Esta persona que muere es una persona de 58 años, mexicano, que se sabe que tenía enfermedades debilitantes. No lo dicen porque justamente tratando de preservar el buen nombre de esa persona, no especifican Sí, claro. si es diabético, si es que tenía cáncer, no especifican si tiene VIH. En definitiva, lo que especifican es que tenía un sistema inmunológico que estaba debilitado, que quizás esa fue la razón por la cual murió. El problema es que fuera de eso, el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sí dijo algo. Tenemos que estar preparados, y República Dominicana ya hizo su primera reunión para afrontar la próxima pandemia que ocurra. Porque el problema es que el mismo director de la OMS lo dice, nosotros vamos a tener una próxima pandemia. Lo que no sabemos es cuándo, pero no es si va a ocurrir, es cuándo va a ocurrir, esa es la pregunta. Y la realidad es que justamente lo que está pasando en este momento con la H5N2 es algo que mantiene al mundo en vilo, porque podría ser esa, podría ser otro tipo de influenza, o podría ser una mutación. Estamos a ley de una mutación en un agente viral para que se convierta en un problema de salud pública mundial. Doctor, rápidamente, usted sabe que me he dado cuenta que ha incrementado el contagio de VIH-Sida. ¿Qué está pasando? ¿Se ha descuidado la gente? Usted maneja este tipo de pacientes porque es un infectólogo. Claro. ¿Qué ha pasado? Porque he visto una proliferación o un incremento del VIH-Sida, sobre todo en jóvenes. Mira, la realidad es que un incremento como tal no existe. Tenemos una mayor población, el porcentaje de VIH-Sida en el país se mantiene todavía por debajo del 1%. Reconocer que cuando está por debajo del 1% se habla de una enfermedad no generalizada. O controlada. No generalizada, es como se conoce, porque menos del 1% es no generalizada. Pero sí se sabe que existe una infección focalizada. ¿Qué significa focalizada? Que tú tienes grupos en los cuales la presencia del VIH está aumentada en población general. Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres. Dentro de los mismos hombres que tienen sexo con hombres existen subgrupos que tienen un porcentaje mayor. Por ejemplo, los travestis tienen un porcentaje superior a los mismos hombres que tienen sexo con hombres. Estamos hablando de algunos migrantes que tienen una prevalencia de VIH o tienen una cantidad de casos de VIH superior a población general. Estamos hablando de las personas que consumen justamente sustancias controladas, se sabe. Trabajadores y trabajadoras sexuales, justamente por la exposición, tienen mayor presencia de VIH. Entonces la realidad es que, si bien es cierto, existen en diferentes lugares, diferentes edades para tener mayor probabilidad de tener VIH, la realidad es que los objetivos del país son claros. Es tratar de identificar a la mayor cantidad de personas viviendo con VIH para poder ponerle en tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una persona viviendo con VIH
y le das tratamiento antirretroviral, tú consigues dos cosas. Primero, consigues que esa persona no evolucione la enfermedad y no enferme. Pero número dos, al tú dar tratamiento, disminuyes la carga viral y aún esa persona tenga relaciones sin protección, la probabilidad de pasarlo disminuye, porque la carga viral dentro de ella está en el piso y el riesgo de que lo pase a través de secreciones es casi inexistente. O sea que estamos hablando de que no hay un incremento en 100%, quizás sí en número, porque la población sigue aumentando, pero hay que reconocer, repito, que existen lo que se conocen como cuadros o grupos vulnerables, que es una de las maneras que se maneja, que tienen mayor cantidad de VIH en cuanto a proporción que población general. Brevemente, ¿y no falta algún tipo de campaña de concienciación de la gente? O sea, porque uno siente como que escasea esa parte. Brevísimo, doctor. Lo que pasa, vuelvo y comento, era lo que decíamos al inicio. El VIH ha sido víctima del éxito del tratamiento. Justamente en el día de ayer salió publicado que se hizo un estudio en un país africano donde hay un medicamento que se va a inyectar 2 veces al año. Repito, usted va, se inyecta ese medicamento en 1 hora, en enero, y en junio usted vuelve y se aplica ese medicamento inyectado y esas personas van a tener una protección de cerca del 90% de no adquirir VIH. Pero si las personas lo adquirieran, el asunto es que ya el tratamiento antirretroviral consigue que las personas viviendo con esta condición de salud tengan una expectativa de vida similar a la población. Entonces, realmente lo que ha hecho es que se le ha perdido el miedo. Así mismo es. Y al caer, no el miedo, sino el respeto del VIH, las personas han hecho que proliferen otras infecciones de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, sífilis, que sí se han observado en aumento en la mayoría de los países. Estamos hablando de un incremento casi de 21%. O sea, 1 de cada 5 personas tiene más riesgo de hacer sífilis en el mundo hoy. Una enfermedad que Cleopatra la padeció, ¿me doy a entender? Y hoy en día tú tienes un incremento. No, sigue apareciendo, no. Un incremento del 21% es muchísimo. Y lo mismo la gonorrea. O sea, ayer en el consultorio en la UCI yo tuve diagnóstico de un muchacho con gonorrea y clamidia. Un muchachito de 20 y pico de años, cuando uno pensaba que eso ya había desaparecido. Muchas gracias, doctor Héctor Balcácer. Bueno, sigan usando los condones. Al final del día, lo que el doctor más o menos ahí lo deja entredicho, porque hay otras enfermedades de ese tipo prevalecientes y que son tan comprometidas como el propio SIDA. Señores, creo que esta conversación arroja mucha luz en el aspecto de la gripe, esa que anda, como dice la ciudadanía, y además de este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctor, por venir por acá. No, un placer y a la hora en cada vez que me necesiten. Gracias, Héctor. Bueno, señores, hasta mañana. Dios mediante, sigan con la parrilla programática del canal 32, que aquí hay mucho que ver. Nos vemos.